Muy buenas noches, contentos de estar aquí de nuevo juntos para estudiar la palabra de Dios. Hoy es miércoles y quiero decirles que estamos estudiando Palabras de Vida de Gran Maestro. Terminamos Deseado a todas las gentes el año pasado y este año nos estamos gozando con Palabras de Vida de Gran Maestro. Hoy vamos a hacer el capítulo 11. Les aviso que el próximo miércoles va a estar con nosotros el pastor Verde Soto y él va a tener el culto. Él va a hacer el capítulo 12. Yo voy a hacer el 11 hoy, él va a hacer el 12. Sin embargo, un poquito diferente lo va a hacer él. Los cultos en la mañana están siendo muy, muy bonitos y hemos sido muy bendecidos con los testimonios, con la música, con cultos muy bonitos a las 5 de la mañana que les invitamos para que estén con nosotros por vía Zoom. Y el próximo miércoles será vía Zoom. Así que les quiero anticipar ese detallazo. Va a ser muy bonito tener con nosotros a él. Inclusive estamos viendo a ver si nos acompaña de vez en cuando él. Así que por hoy vamos a hacer el capítulo 11. Donde hallar la verdad se titula. Y antes de empezar quisiéramos tener una palabra de oración. ¿Hay algún agradecimiento? ¿Alguien agradece por algo? ¿Petición? ¿Alguna petición que tenga usted en su corazón? Vamos a orar en esta noche para que Dios conteste nuestras oraciones. Durante el culto de la mañana hemos visto cómo el Señor ha contestado muchas oraciones y cómo Dios es un Dios tan real. Así que vamos a seguir orando a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más vamos a abrir tu palabra para que tú, Señor, nos guíes y aprendamos más de ti. Señor, tenemos agradecimientos que queremos traerte, pero también tenemos peticiones, Señor. Cada una de las personas que está escuchando en esta noche tiene peticiones en su corazón. Por favor, contéstalas, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Sé con nosotros, perdona todos nuestros pecados, líbranos de todo mal, bendice nuestros hijos, bendice nuestros nietos, bendice nuestras familias, bendice nuestra iglesia aquí localmente y alrededor del mundo. Por Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien, voy a invitarles para que junto conmigo abran su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 51. Mateo 13, 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Queremos explicar varias cosas de estos versículos. Son 2 o 3 versículos nomás, pero queremos dejarlo claro. Y el versículo 52 dice: y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. En aquel entonces los escribas eran personas que hasta cierto punto eran maestros. Se les llamaba escriba porque eran personas que escribían. Acuérdense que no había fotocopiadoras, no había empresas, todo se hacía a mano. Entonces, cuando querían duplicar, digamos, el Antiguo Testamento, los escribas lo hacían a mano. Cuando los sacerdotes querían publicar algo, los escribas eran los que hacían esto. Eran personas líderes espiritualmente dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel.
Cuando dice escriba se está refiriendo también a que eran especie de mayordomos. Pero mayordomos ¿de qué? Esa misma palabra aparece en Génesis 39, 39 versículo 6, y nos trae ahí la historia de José. José estuvo en la casa de Potifar y dice, y dejó todo, Génesis 39, 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. José había llegado a ser mayordomo de ese lugar, de esa casa. Y en nuestros hogares, nosotros también somos mayordomos. Mayordomos no solamente de las cosas cotidianas, materiales, sino también de las cosas espirituales. Esa misma palabra de escriba se refiere a un buen mayordomo, pero también se refiere, dice en primera de Pedro, capítulo 2:29. 2:29. Perdón. Segunda de Pedro. Segunda. No, I'm sorry. 2:29. No, 25, perdón. 2:25. Dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El escriba no solamente era un buen mayordomo de las cosas de Dios, sino también era un pastor. Entonces, el pastor, ¿qué es lo que hace? El pastor cuida de sus ovejas. Y nosotros podríamos decir, bueno, el pastor Soto es el pastor, el pastor Verde Soto también es pastor, el pastor Manosalva, el pastor Marenco han sido pastores, pero dentro del hogar, cada jefe de familia, y no necesariamente tiene que ser hombre, puede ser mujer, somos escribas con la responsabilidad de ser buenos mayordomos del mensaje de Dios. Buenos mayordomos de cuidar nuestro rebaño. El pastor de iglesia, bueno, cuida a la iglesia, pero el pastor de un hogar cuida de sus hijos, cuida de su familia. ¿Y de qué manera es que cuida? Pablo nos trae un versículo muy, muy bonito en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos los mayordomos, somos los pastores, pero somos de barro, somos frágiles. Sin embargo, el Señor nos puede utilizar. Y eso es a propósito, para que la gloria no sea de nosotros, sino sea de nuestro Dios Todopoderoso. Y el Señor ha confiado un tesoro. Y ese tesoro es nada menos que Cristo Jesús. Dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice aquí que el tesoro es un misterio, pero es un misterio revelado. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es un misterio, pero revelado. Y ahí lo dice, Dios fue manifestado en carne. O sea que ahí está hablando de cómo Jesús nació a través de la Virgen María, pero sin necesidad de un varón, sino fue engendrado por el Espíritu Santo, y eso en sí es un milagro. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles. No solamente se le predicó a los judíos de Jesús, sino también a los judíos. Fue crucificado, resucitó y dice, y recibido en gloria. Este es el misterio que el Señor nos ha confiado a nosotros, mayordomos y pastores de nuestra grey. Y la responsabilidad es llevar el mensaje de Cristo Jesús a otras personas. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 98. En su enseñanza, Cristo presentó viejas verdades, de las cuales él mismo era el originador. Verdades que él había hablado mediante patriarcas y profetas. Dice el siguiente versículo en Mateo capítulo 13, versículo 52. Es el mismo versículo, perdón. Él les dijo, por esto todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas viejas y las cosas nuevas se refieren nada menos que a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Continúa diciendo Palabras de Vida del Gran Maestro: muchos de los que pretenden creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo decía, ellas son las que dan testimonio de mí. Pues sí, porque cuando Jesús dijo esto no había todavía el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación. La palabra de Dios ha sido confiada en vasos de barro, a mayordomos, a buenos mayordomos y buenos pastores, para que su palabra sea expresada a otras personas. ¿Con qué propósito? Con el propósito del cual el Señor nos ayuda a nosotros. Dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El Señor nos consuela a nosotros diariamente. Y quizás durante este día o durante esta semana habrá la oportunidad de consolar a una persona. Y el Señor nos ha confiado esta verdad, esta nueva verdad, antigua verdad, que es el Nuevo y el Antiguo Testamento, para que nosotros traigamos la palabra de Él a otras personas. Y es cierto, a veces no sabemos qué decir a una persona. No hay palabras que de nosotros mismos que pueda traer consuelo. Pero cuando nosotros leemos un Salmo 23, un Salmo 121,
un Salmo 91. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios consuela, porque es el Espíritu Santo que está trabajando en ese momento. Y es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es expresar la palabra de Dios a otros. Dice ahí mismo en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son de Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está lleno de promesas. Y las promesas no son de nosotros, las promesas vienen de Dios. Así que el Señor ha confiado este mensaje a nosotros. Y nosotros debemos ser buenos mayordomos, buenos pastores, utilizando su verdad de tal manera que pueda traer consuelo a otras personas. Que Dios nos bendiga en esta noche y que el Señor nos pueda utilizar en todo momento. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú la has confiado, aunque somos vasos frágiles, tú la has confiado en nosotros para que nosotros expresemos este maravilloso tesoro. Gracias porque tú nos consuelas y gracias porque tú nos das la responsabilidad de consolar a otros. Tu bendición imploramos. Por Jesús te lo agradecemos todo. Amén.